Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Hoy vengo a repasar un poco la discografía de la banda Testament. Antes de nada, bueno, voy a hacer un pequeño recordatorio que no suelo decirlo en los vídeos, pero de vez en cuando es obligatorio hacerlo, ¿vale? Pues nada, recordaros que si os gusta el canal, os suscribáis y si os gusta el vídeo, le deis al like, porque bueno, es algo bastante importante para que el canal siga creciendo, ¿vale? Venga, vamos con Testament. Resulta que Testament en el año 87 saca su primer trabajo llamado The Legacy. The Legacy es como se llamaba la banda en un principio. Lo que pasa es que ese nombre ya estaba registrado y tuvieron que cambiarse a Testament y decidieron que su primer disco se llamara así, The Legacy. ¿Qué pasa? Que esto salió en el año 87 y a esas alturas las bandas de thrash metal, claro, ya estaban con su segundo, con su tercer trabajo y Testament pues ya iban un poco tarde, ¿eh? Pero no pasa nada porque, bueno, el disco fue aclamado desde el primer momento. Está considerado uno de los mejores debuts del thrash metal, ¿eh? Ahí en nada. Y bueno, es que yo creo que ya con su primer disco ya demostraron que venían para quedarse y que su nombre iba a dar mucho que hablar. Y así fue, ¿no? Porque en pocos años se posicionaron como uno de los grandes del thrash. Se les criticó un poco, ¿no? En un principio porque su música tenía una fuerza bastante grande, pero también integran una parte melódica que está muy presente. Entonces se les dijo que eran una copia de Metallica, pero no pasa nada. Ellos con el tiempo, poco a poco, se encargaron de callar esas bocas. Entonces al año siguiente, en el año 88, sacan este disco, The New Order. Pues este disco sigue, bueno, más o menos el mismo camino de su disco anterior. Lo que pasa que sí que se nota que están madurando, ¿no? Las canciones tienen partes más elaboradas, más limpias. Y luego en el disco, como curiosidad, ¿no? Hay un cover de Aerosmith que a muchísima gente no le gusta. A ver, a mí no es que me fascine, la verdad, pero creo, no sé, que les quedó bastante bien. Y luego va acompañado de un videoclip así rollo divertido, ¿no? Muy típico de la época, había muchas bandas que grababan vídeos así. Y no sé, encuentro que no está tan mal. Y el disco está bastante guapo. Entonces en el año 89 sacan este discazo, Practice What You Preach, con un portadón que siempre me ha encantado. Pues aquí ya vemos un gran paso en madurez. ¿Qué pasa? Que la producción ya se nota que está más cuidada, ¿no? Y eso hizo que hubiera fans a los que les encantó el disco y fans que lo criticaron, porque preferían el sonido más sucio, menos pulido de sus primeros discos. Entonces, claro, en este disco los instrumentos se oyen mucho más limpios, ¿no? Y el bajo, bueno, el bajo es que se oye espectacular, increíble. Reducen un poco la velocidad, entonces yo encuentro que es un disco muy elaborado, un disco maduro, ¿no? Potente, melódico, y bueno, yo lo encuentro un señor discazo. Llegamos al año 90 y sacan este disco, Souls of Black. Esta portada me trae a mí muchísima nostalgia. ¿Por qué? Porque recuerdo que al colegio alguien traía la revista Discoplay, que era un catálogo, ¿no? Pequeñito de música, pero bueno, tenía una sección bastante grande de heavy y de metal. Y bueno, habían discos, camisetas, banderas, parches, de todo. Y yo pues veía las portadas y bueno, me encantaba verlas, ¿no? Y ya viendo la portada tú te hacías tu película, ¿no? Te imaginabas cómo podía sonar aquel disco. Lo que pasa que en aquel momento no conocía a nadie que escuchara a la banda, entonces no tenía acceso a su música, ¿vale? Pero bueno, la portada me tenía enamorado. Se dice que es un disco infravalorado. Puede ser. Eh, a mí me parece un buen disco, la verdad. Lo que pasa que sí que creo que las composiciones de su disco anterior eran mejores, ¿no? Y quizá eso le pasó un poco de factura. Llegamos al año 92 y sacan este disco. The Ritual. Pues este es el primer disco grabado en cassette que conseguí de la banda. ¿Qué pasa con este disco? Pues que Testament, como muchas bandas de su estilo, tuvo que reinventarse para poder sobrevivir. Entonces, se alejan detrás y se acercan a un heavy con un tinte así más clásico, ¿no? Más melódico, más accesible, aunque no pierden su esencia. Es un disco bastante intenso, ¿eh? Pero sí que tiene un sonido mucho más comercial. A ver, mucha gente lo critica, yo le tengo especial cariño por, bueno, por el momento en que lo escuché, supongo, ¿no? Luego, en el año 94, sacan este disco, Low. Pues este es el segundo disco que conseguí que me grabaran.
Este disco se acerca ya al groove metal, ¿no? Y por eso es muy criticado. Pero es que resulta que a mí el groove es un estilo que me encanta, ¿no? Que me mola mucho. Es un disco que tiene un sonido muy moderno, en momentos suena experimental. Entonces, tiene algunos temas que no me acaban de convencer, pero el disco en global me gusta bastante, ¿no? Y aquí los guturales ya van cogiendo forma. Llegamos al 97 y saca de este disco. Demonic. Pues este disco sí que me sorprendió muchísimo. Es que no me lo esperaba para nada. Claro, seguimos con la tónica de cambiar de estilo en cada disco, ¿no? Esa es la marca de la banda durante los años 90, pero no solo lo hizo Testament, lo hicieron un montón de bandas, ¿vale? Pero este fue, yo creo, uno de los cambios más radicales. Aquí abrazan al death metal, ¿no? Es un disco muy pesado, muy oscuro, con Chuck Billy ya cantando de forma mucho más gutural. Bueno, es que ya la portada, o sea, ya nos anuncia que se viene algo muy oscuro, y así es. Aunque el disco está bastante guapo. Llegamos al 99, sacan The Gathering. Pues esto fue un disco muy bien recibido. En él se nota que quieren volver a sus raíces trasheras. Aunque todavía, claro, mantienen elementos del death, ¿no? Es como una mezcla. A ver, la batería suena atronadora y no puede ser de otra forma porque tenemos a Dave Lombardo a las baquetas. Una auténtica máquina, ¿no? Entonces el disco tiene un sonido, sí que tiene un sonido más moderno y más violento, menos melódico que sus discos clásicos, pero está presente la intención de retomar el sonido de aquellos años. Es un discazo. Bueno, en este momento la banda hace un parón de 9 años por temas de salud. Entonces llegamos al 2008 y sacan este disco. The Formation of Damnation. Para mí es un gran disco, la verdad. ¿Qué pasa? Que después de 9 años sin sacar disco y con el éxito cosechado por su anterior álbum, claro, había muchas expectativas sobre este nuevo trabajo y era algo complicado. Yo creo que fue muy bien recibido. Aquí ya nos dejan bien claro, ¿no?, que vuelven al thrash metal. Quizá, no sé, puede ser que al ser tan esperado parece como que no cumple del todo las expectativas, ¿no? Pero a mí me parece que es un gran disco y un gran regreso después de ese periodo de inactividad. Llegamos al 2012 y sacan Dark Roots of Heart, con una portada guapísima, con una portada con muchísima fuerza. Esto es un disco de thrash con momentos orientados al heavy. Pues precisamente este disco está considerado un clásico moderno de la banda, ¿no? Es uno de los discos más aclamados de su nueva era. Un disco agresivo, ¿no? Luego tiene también su dosis melódica. Pues muchos fans consideran este disco el verdadero regreso de la banda. La verdad es que está guapísimo. Llegamos al 2016 y sacan este disco, The Brotherhood of the Snake. Tengo esta edición, que es formato libro, veréis, mirad. Está muy currada, está guapísima, me encanta. La portada también está bastante guapa, que mola mucho. Bueno, pues se nota cada vez más que están, que están más orientados en su sonido old school, ¿no? Me parece un gran disco, pero creo que baja un poco el listón respecto a sus dos discos anteriores. Son buenas canciones, pero echo en falta temas que resalten un poco más por encima del resto, ¿no? Creo que está quizá un poco falto de himnos, pero para nada es mal disco. Y llegamos al 2020 y sacan este disco, Titans of Creation. Guapísima la portada también, bueno, esto es un disco menos veloz y más melódico que sus últimos trabajos, pero bueno, lo encuentro un disco más variado. Es como si hubieran cogido buenas ideas, ¿no?, de sus 3 últimos discos y las hubieran juntado en un solo álbum. Está muy guapo el disco. Y ya su último trabajo ha sido este, que ha salido este año, Parabellum. Pues este creo que es uno de los discos más variados de su carrera. Increíble. Tiene temas de thrash, tiene temas más orientados al heavy. Luego el disco tiene una parte bastante extrema, que se inclina hacia el death metal. Incluso tiene elementos de black metal. O sea, cuidado, Es un disco muy oscuro. Y luego tiene una balada con una aura así muy melancólica. Es una buena balada, pero se me hace un pelín rara dentro del conjunto. Y bueno, estos son sus discos de estudio. Y bueno, Testament es una banda que por un lado tiene una gran legión de fans, y creo que sus fans son muy fieles. Yo tardé un poco, ¿no?, en ser un verdadero fan de la banda, pero bueno, nunca es tarde. ¿Qué pasa? En mi caso, pues no tenía a mi alrededor a gente que escuchara a la banda.
Entonces yo conseguí que me grabaran el de Ritual y el Low, pero a través de un amigo, de un amigo, de un amigo, o sea, alguien que yo no conocía absolutamente de nada. Fue una misión casi imposible, ¿no? Eran tiempos muy difíciles para conseguir este tipo de música. No tiene nada que ver a hoy en día. ¿Y qué pasa? Pues que a veces cuando ya conseguías algo de la banda, de esa banda que tú habías intentado buscar durante unos años, en ese momento pues estabas liado con otras bandas y no le prestabas tanta atención, ¿no? Por otra parte, creo que es una banda en parte infravalorada y tendría que ser una banda más admirada. ¿Por qué? Porque es una banda muy trabajadora, siempre están dejándose la piel, suenan atronadores, tienen una batería, bueno, siempre demoledora, unas guitarras impecables, un bajo con mucho protagonismo y una voz que a veces es criticada y no sé el por qué. Para mí es una voz que aunque no tenga nada excesivamente especial, tiene algo que me gusta. Y bueno, en cuanto la escuchas sabes que es Chuck Billy. Y ya está. Y creo que Testament tiene una discografía que muchas bandas quisieran. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo y venga, todo el mundo a escuchar a Testament. Hasta la próxima.